estaba leyendo. Es una de mis actividades favoritas. Y sobre todo, cuando es poesía, cuando está en gallego y cuando lo he escrito yo, me conmueve y me acelera las ganas de vivir. Es un libro cuya temática fundamentalmente son los sentimientos. Para mí, la persona sin sentimientos no es nada. Por eso me gusta bucear en ellos. Soy médico jubilado. Elegí la rama de la pediatría porque me parecía que era lo que cumplía todas mis expectativas por mi gusto por el tema infantil, y tengo que decir que en 43 años que me dediqué a ello fui enormemente feliz, y con todos los problemas que puede tener una persona que se dedica a un campo a veces difícil, todas mis expectativas se cubrieron profesionalmente y humanamente. Bueno, nuestro agradecimiento que hayas aceptado la invitación que te hizo el programa a mayores. Es un placer el que estés aquí hoy con nosotros. Yo te conozco hace muchos años, pero hubo algo que me llamó poderosamente la atención, y fue una entrevista que diste hace bastantes años. No recordabas ahora que hace unos 13 o 14 años, ¿no? 13 años. Pero fue una entrevista humana, una entrevista que yo creo que los que lo leímos nos caló poderosamente, ¿no? Independientemente de que estuviéramos de acuerdo, de que entendiéramos, fue una entrevista preciosa. Era sobre que llegasteis un buen día y os encontrasteis con que a los 65 años os jubilaron de una manera forzosa. Es así, cuéntanos un poquito cómo fue aquello. Fue realmente a los 66 porque en ese momento podíamos pedir la prórroga hasta los 70 y así era, ¿no? Cada año tú pedías prórroga y te la daban. Y en ese año que yo cumplía 66, cuando pedía la prolongación hasta los 70, me dijeron, no, tú pídela que no hay problema. Y me fui de vacaciones y me llama la secretaria, me dice, mire, que quiere la gerente hablar con usted, porque mire, que estoy de vacaciones. Sí, ya sé que está, pero mire, será una cosa importante. Ella sabía de sobra que era importante. Y me llamaron y dijeron que, bueno, yo fui el primero, y eso te coge un poco de sorpresa. Además, yo estaba todavía pues lleno de ilusión por hacer cosas, trabajos. Tenía dos compañeras que estaban conmigo en el departamento de neumología y alergia, preparando cosas y trabajos y demás. Yo me encontraba en plenitud y me dio un shock que, bueno, que me costó mucho adaptarme a la situación. Es que realmente con 65, 66 años está en la plenitud, como tú dices. Después es una pérdida de experiencia, una pérdida de conocimientos, que luego pues habrá traído también los problemas de falta de escasez de médicos y todo eso. Habiendo todo después, ya los que vinieron detrás ya sabían que no le iban a prolongar la edad de jubilación, pero yo fui el primero. Es más, hasta los sindicatos quisieron y dije, mira, no hagáis nada porque la ley les ampara, y esto, pues si quieren jubilarte, te jubilan. En realidad fue una cuestión económica para ajustar los presupuestos y bueno. Bueno, y ahora ya entrando en temas ya más personales, ¿por qué elegiste pediatría cuando elegiste medicina? Pues yo desde adolescente quise ser médico, sin tradición familiar de ningún tipo. Me gustaba, pues eso, hacer poco menos que investigación con las ranas y los patos y no sé qué y tal. Pero realmente, sin haber tradición ninguna, siempre me gustó la medicina. Y me gustó mucho el mundo infantil, mucho. Era un adolescente muy niñeiro, de eso, que jugaba con los niños pequeños y tal. Y realmente mi primer objetivo era haber hecho psiquiatría infantil. Y en aquellos momentos había estado con Caballero, con don Manuel Caballero Boas. Ya tenía una amistad y tengo enorme con Caballero Fabeiro, con Manolo. Y él me orientó, me dijo, no, mira, tienes que hacer, primero ser médico y luego si quieres hacer psiquiatría infantil, tienes que hacer pediatría. Saber manejar un niño, pues si no, no vas a hacer nada. Y en ese momento entro para hacer lo que era el internado en la residencia y veo que la pediatría me gusta más que lo que era la psiquiatría de ese momento, que estaba en una crisis asistencial, con la sectorización, con una serie de problemas que había, hasta incluso de orden político, y me decanté por la pediatría
porque me encontraba muy a gusto y encontré unas personas extraordinarias que eran, y las menciono aquí porque ya no existe ninguno de ellos, que eran José Luis García, en paz descanse, íntimo amigo mío, que me orientó mucho, con Pepe Mato, que ya murió también, que fue mi primer jefe, y con Guadalupe Palacios, que también murió hace poco. Entonces, me considero que fui un privilegiado porque me encontré un camino que no tenía la seguridad de que lo iba a hacer, pero que luego me llenó de satisfacción, ese camino que elegí. Supongo que habrás notado muchísimos cambios desde que tú empezaste a cómo está la medicina ahora, ¿no? Algunos serían indudablemente diagnósticos, ahora se hacen más pruebas. Antes supongo que solo os basabais en vosotros, el mirar, ver el niño, pero ahora es un avance. ¿Qué opinas de este? Pues claro, estamos hablando de hace casi 60 años, ¿no? Yo empecé a hacer pediatría en el 70, o sea que son 55 años. 55 años ha evolucionado todo, pero la medicina, como la medicina es una usurpadora de tecnología, pues aplica pues, todo lo que encuentra, desde la química, la física, la informática, todo lo aplica a su campo. Y entonces pues, los avances han sido extraordinarios. Hemos pasado de una medicina que era muy humanitaria, muy clínica en el sentido de observación. Bueno, ya no digo nada, por ejemplo, cuando hablas de la neonatología. La neonatología del año 70 pues era poco menos que una incubadora en la que le poníamos un poquito de calor, un poquito de oxígeno, un poquito de humedad y mirábamos para el niño, al bebé, que era un pequeñito y tal. Entonces ahora cuando ves que neonatos de 600 gramos, 500 gramos sobreviven, dices, ¿qué hay detrás de eso? Pues una tecnología extraordinaria, ¿no? Eso hablando de la pediatría, pero en general todas las pruebas diagnósticas y los tratamientos también, porque es que la cirugía ha evolucionado, la medicina interna ha evolucionado, la pediatría, todas las especialidades han evolucionado, usurpando todos estos avances que ha habido en la ciencia, que no es ciencia médica, que es ciencia, sin ir más lejos, la resonancia nuclear magnética, pues la inventaron en un laboratorio de física, pero la vamos a aplicar aquí, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. O sea, hoy en día, desgraciadamente, se está perdiendo un poquito aquellos principios clínicos de observación, de relación con el paciente, que la había, en pediatría, a través de los padres, porque el niño muchas veces no te dice nada, que dice cosas, también, no creas tú que porque no habla no dice cosas. Pero eso se está perdiendo y se está, en mi opinión, olvidando todo lo que era humanitario y de los principios casi diría hipocráticos de la época clásica griega y romana, para apoyarse en la tecnología, que por otro lado pues puede a veces tener sus problemas también, claro. Indudablemente, al tratar con niños, tratáis con pacientes muy sensibles. ¿Te llevabas los problemas a casa? Sí. ¿O lograbas? No, muchos, lo llevabas. Muchos problemas, muchos, pero muchísimos. Más de todo, y te afectará. Ahora quizás, hoy es excepcional que se muera un niño en un hospital, es muy difícil. Pero cuando yo empecé, la mortalidad infantil era muy grande en Orense. Y de hecho, recuerdo como anécdota que el primer año de puesta en marcha del servicio de pediatría, el gobernador civil había felicitado a Pepe Mato porque había bajado la incidencia de mortalidad infantil al 50% simplemente porque poníamos sueros, que no se ponían, un suero, y se hospitalizaban cuando estaban muy malitos. Pero bueno, eso ahora ya es otro concepto completamente distinto y realmente, ya digo, no tiene nada que ver. Ahora, disgustos sí te los llevas porque de aquellas, desgraciadamente, se moría un niño. Y cuando se moría un niño, como decía José Luis, mi compañero, jamás me acostumbraré a que se me muera un enfermo. Nunca. Y esos problemas los llevas a casa porque hay un momento que llega casi como los de tu familia. O sea, ¿no? Y ya para terminar, hay una problemática que estamos teniendo, escasez de médicos. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos la nota de corte tan alta para acceder a medicina cuando estamos cerrando el paso a personas que verdaderamente tienen vocación y por unas décimas se quedan fuera? ¿No sería mejor? Buena pregunta. Yo no lo sé responder, pero realmente
Yo es que creo que no se hace previsión de las cosas, porque históricamente, lo que se hace 30 años, un momento no había anestesistas, se fueron a Argentina y trajeron el Insalud, no el Sergas, que no existía, trajo pues a 30 o 40 anestesistas, pero tú sabrás las plantillas que tienes y las previsiones, si se te van a jubilar, tendrás que... Y aquí yo creo que no se hace una previsión de lo que hace falta para poder formar los médicos que las facultades de medicina estarían en condiciones de formar adecuadamente. Yo creo que ese es el problema, pero hay cuestiones políticas. No es aquí tampoco como en Estados Unidos, que los colegios de médicos quieren que haya pocos médicos para que siendo pocos gane más dinero. No es eso. Yo creo que es una falta de previsión, porque es relativamente sencillo decir, si se van a jubilar, como pasó ahora con nosotros cuando nos jubilamos 300 médicos en 4 años, y se desmanteló los servicios, se desmantelaron, porque en pediatría, sin ir más lejos, nos fuimos para casa, pues, no sé si 6 o 7 o 8. Sí, pero cuando fue el COVID, hubo que volver a pedir a esta gente que echara una mano. O sea, eso quiere decir... No, incluso antes del COVID, pues estoy hablando de hace 13 años, y cuando se dieron cuenta de que no tenían gente, no solamente para la asistencia, sino para la docencia. ¿Quién le va a enseñar al MIR si no hay un veterano que le sepa enseñar? Es que es de cajón, ¿vale? Yo no sé, no tengo respuesta para eso. Bueno, pues muchísimas gracias, fue un placer escucharte. Y bueno, y esto daría para mucho más, pero volveremos a repetirlo en otra ocasión. Gracias. Ola, nesta ocasión vou falar dun tema que está na vida cotiá diante da nosa vista e que escoitamos cada 2 por 3, pero que moitísimas veces seguramente non, o mellor non sabemos moi ben do que estamos falando, que é o tema dos componentes dos nosos ordenadores e dos nosos dispositivos móviles, como por exemplo un ordenador portátil, un ordenador sobremesa, o teléfono móvil ou unha tablet, por exemplo. Todos comparten a mesma estructura. Pareceme interesante, sobre todo, para saber co que estamos traballando. Entón, adiantar que todos estes dispositivos teñen unha configuración idéntica na que se basa en 3 componentes principais. Un é o microprocesador, outro é a memoria principal e outro o disco duro. Isto, así de entrada, pode sonar moi técnico, pero vámolo explicar agora, vou intentar explicar da mellor maneira posible. Por unha banda, temos o microprocesador, que tamén o coñecemos moitas veces polas súas siglas en inglés CPU, a CPU do ordenador, o microprocesador. Este ven sendo como un director de orquesta, que funciona rapidísimo, pero rapidísimo. E o único que fai, increíblemente, o único que fai é sumar, restar, multiplicar, dividir e outras operacións e logo controlar o resto dos componentes do equipo. Insisto, da igual ordenador que móvil. Pois este funciona tan rápido que fai nun segundo millóns de operacións por segundo. Se nós nos puxéramos a contar ata 1 millón, botei os cálculos así rapidamente antes de vir, e nos levaría ao redor de 11 días contar ata 1 millón, nos 1, 2, 3, 4, sen comer, sen beber, sen dormir, bueno, cada un que beba coma como poida, pero semana e media para chegar ao millón. Pois un ordenador, un microprocesador, nun segundo fai millóns de operacións por segundo. Vale, por outra banda temos o disco duro, vou ir dun extremo a outro. O disco duro é un gran almacén. E que contén este almacén? Contén todos os nosos datos, as fotos, os vídeos, as películas, incluso todos os programas necesarios para que nos funcione o ordenador ou o teléfono móvil. E por que ten todo isto? Porque o microprocesador, a CPU, non ten nada. Entón, este é rapidísimo. Entón é como, dame todo xa, dame todo xa. E este é lentísimo, entón é, vale, voucho dar inmediatamente. Entón, esta é a miña historia dramatizada desto. Entón, como esta diferencia é tan abismal, digamos que de repente, pum, apareceu no medio unha memoria intermedia, máis pequeniña co disco duro, pero moito máis rápida co disco duro,
aínda que non tanto como procesador, pero sí o suficientemente rápida como para que traballen xa de maneira fenomenal entre eles. Entón, como funciona isto? Pois o procesador, vamos dicir, que busca na memoria RAM. Oye, tes por aí as fotos? Non, non as teño, vou nas buscar o disco duro. Vai o disco duro, oye, dame o disco duro. O sea, perdón, dame as fotos. E o disco duro di, vale, toma. Cárgallas na memoria RAM e o ordenador, o procesador e a RAM se empezan a traballar entre eles. Cando fai falta máis cousas, vai o disco duro, copia e sigue. E todo, absolutamente todo, pasa pola memoria RAM, vale? Esta memoria RAM que técnicamente chamase memoria principal. Chamámola memoria RAM pola tecnoloxía que ten. E esta tecnoloxía consiste, unha das grandes características que ten é que necesita estar permanentemente conectada para almacenar os datos. Vale, e aquí vou explicar unha das grandes dúbidas da humanidade, que é o feito de reiniciar un ordenador, por exemplo, ou cualquier dispositivo destos. A primeira resposta que damos aos informáticos cando falla algo é reinicia. Por qué? Porque, como dixemos antes, todo está almacenado previamente en memoria RAM. E esta memoria, se lle cortamos a corriente, que pasa? Bórrase. Entón, o 90 e pico % dos erros, por non decir prácticamente todos, suceden na RAM. Un acceso incontrolado, un error corrupto, si se bloquea o equipo, quitamos corriente, a RAM borra, volvemos a enchufar e volvemos cargar todo o que facía falta. Por eso, reiniciamos. Vale. Entón, logo, todos estes tres conceptos básicos, cando vayamos por aí e vexamos nunha tenda de informática, por exemplo, os folletos, son os tres componentes principais que sempre anuncian. CPU, podemos ver, Intel Core i5, 7, 9, a tanta velocidade. Memoria RAM, 8 GB, 16 GB de RAM, o giga é a capacidade ca que medimos a RAM, non? Recomendo 16 GB, se vai escoller RAM, mínimo. E por outra banda, o disco duro. Aquí xa temos discos duros de moita capacidade, moi lentos, e os novos, que son os SSD ou os M2, por se vos sona, de velos, son infinitamente máis rápidos que os antigos. Co cual, esta velocidade cada vez está sendo maior e a diferencia de velocidades vai ser menor. Entón, pois nada, se algún día queredes mercar un equipo novo, dicirvos soamente que depende para o que queirades. Se é po día a día, collede o que queirades, basicamente. Se é para xogar ou para deseño gráfico ou cosas así, aí sí que xa nos teríamos que sentar e ver as características. Un saudiño e ata outra. Pues cuando nadamos, la sensación de bienestar es extraordinaria. Te relaja, con la flotación disfrutas un montón, tu mejoría a la hora de respirar, sales de la piscina como te comes el mundo, pierdes la ansiedad, el estrés, te desprime. Es una maravilla. Os invito a que nadéis. Hola, Manuel Naranjo. Hasta se me hace raro decir Manuel Naranjo a alguien que todo el mundo conoce por Lolo, porque si bien antes dije que Lolo es una institución orense, es porque es cierto. Pero vamos a empezar. ¿Cómo Lolo aprendió a nadar y a qué edad y dónde? Pues aprendí en Caracas a los 10 años, porque mis padres eran emigrantes, y me tiró mi padre al agua y me dijo, ¿sales o no sales? Y luego fui autodidacta, porque aquí cuando después vine a España no estaba el pabellón todavía constituido, no había cursos, y a mí me gustaba mucho pues ver los entrenamientos allí en la piscina en la Hermandad Gallega, y fui visualizando y empecé a nadar. Genial. ¿Y en Orense hay cultura de natación? En Orense hay mucha cultura de natación y creo que, si puedo decirlo, había que agradecérselo a Fernando Bouso y a Joaquín Quintas porque crearon las escuelas en el pabellón en los años 70.
En los años 60. ¿Y desde cuándo entonces está enseñando a nadar a los niños orensanos? Yo me jubilé en el 2020 y acabé con 46 años de trabajo, digamos, efectivo, pero hubo un par de años que no estábamos asegurados y desde el año 74, 73, pues empecé a trabajar dando 2 cursillos al día, hasta que Fernando me llamó al despacho y me dijo: Lolo, nos gusta cómo trabajas, si te interesa seguir, y me siento un privilegiado. Qué bien, un privilegiado Lolo y un privilegiado Orense. Te cuento que en 46 años no cogí una baja laboral. O sea, mira qué maravilla de fuerte. trabajo. Bueno, de eso vamos a hablar porque el tema de la natación... solo una pregunta. Ahora los niños comienzan la natación muy pronto. Se les empieza a llevar a natación, calculo que a los 3, 4 años. ¿Siempre fue así o esto es últimamente? Antiguamente no. Antiguamente la piscina, el agua era un peligro. Y cuando empezamos a dar cursillos, los niños eran entre 9, 10 años, poquito a poco esa cultura fuimos rebajando las edades y ahora no solo de 3, ahora incluso ya están los famosos bebés anfibios. Madre mía. ¿Van a la piscina? No, nada, lo que se hace es una adaptación al medio, un medio nuevo, y nadar hasta los 4 o 5 años empiezan a bracear. Más adelante ya es cuando nadan, con 7 o 8 años ya empiezan a nadar. Muy bien. Y cuando una persona, el profesor detecta que tiene dotes de campeón, que es una persona que puede tener futuro en la natación, bueno, que tiene que tener otras facultades, entre ellas constancia, digo yo, pero los preparan aquí en el pabellón, tienen que ir fuera. ¿Cómo se prepara? ¿Qué va? En la escuela tú ya ves a los niños y los vas encauzando. Hay niños que tardan más, que tardan menos, pero enseguida se les nota flotabilidad, cómo se estiran en el agua, cómo deslizan, cómo cogen las técnicas de natación, de respirar, y poquito a poco van avanzando en niveles hasta que, sin darte cuenta, ya están en el equipo de natación. No hace falta irse fuera para nada. Ya. Esto es genial. Y sacrificado, digo yo. Sacrificado, bueno, si te gusta. A quien le gusta, no, efectivamente. Mira, te puedo comentar que mucha gente que se marcha de Orense, cuando viene, dice: oye, no sabemos lo que tenemos en Orense. Y luego, es que, joder, ahí las piscinas y tal. Y yo le digo que es que en Orense no hay 3 cosas: las Burgas, Santo Cristo y el Puente Romano, el pabellón de los deportes. El pabellón de los deportes. Tanto labor hizo por muchos deportes. Claro. Y ya para finalizar, que es lo que más me interesa, los mayores pueden aprender a nadar. ¿Y qué beneficios tendría para una persona mayor la natación? Mira, natación es un deporte de 0 a 100 años. Y la gente mayor le vendría muy bien, y sí que pueden aprender, claro, con sus limitaciones, poco a poco, y las mejoras son muchísimas, son a nivel cardiovascular, le baja la presión arterial, la circulación sanguínea va a ser mucho más fluida, el corazón se va a fortalecer. Luego, a nivel pulmonar, los pulmones van a fortalecerse muchísimo, la respiración va a ser mucho más fluida. Todo eso nos lleva a una mejoría de salud impresionante. Otra cosa que tenemos es que la natación es un deporte que se utilizan muchos músculos, Claro. y hay una pérdida de peso también. Sí, que... ¿Qué hacemos con eso? Pues un menos riesgo de muchas patologías, claro. Pero, o sea, yo sabía que la natación efectivamente es un deporte importante, pero
no consideré yo que para una persona mayor fuera algo tan vital. El problema de la natación es aquí nosotros estamos sentados verticales. En la natación hay que cambiar la posición corporal y a la gente mayor al principio le cuesta claro. Pero una vez que lo hacen, les sube la autoestima, se relajan, mejoran su tonificación muscular, porque es un deporte que desde el cuello, hombros, brazos, pectoral, piernas, mejoras un montón. Lolo, Manuel Naranjo, muchísimas, es que se me hace raro de todos modos, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, que aunque se jubile, pues no se olvide del pabellón y de la gente que hay por ahí. Llevo jubilado muchos años ya, pero no me olvido porque los llevo aquí y aquí. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Lolo. Muy bien, muchas gracias, Clara. Hola, amigas y amigos. Estoy aquí para hablaros de un tema que me apasiona, es decir, para hablaros de poesía. Para mí, escribir poesía, sobre todo aquella que se refiere a sentimientos, es abrir una puerta al alma y acariciarla. Me gustaría que en esta etapa de serenidad que todos tenemos una vez que nos hemos jubilado, que seamos capaces de dialogar con nosotros mismos, que seamos capaces de querernos y de ver qué cosas positivas nos puede dar el poder disponer de más tiempo. Me gustaría explicitar un poco cómo he iniciado yo mi trayectoria desde que me he jubilado. Al principio es una alegría el saber disfrutar del tiempo todo, repito, que tenemos disponible. Pero llega un momento en el que hay que hacer un alto y reflexionar y decir ¿qué es realmente? ¿Qué sentido le voy a dar a la etapa que me queda por recorrer? Sé que existen una serie de tópicos y de realidades que afectan a esta época, como puede ser el miedo a la soledad, como puede ser el miedo al dolor y, por qué no decirlo, el miedo a la muerte. Pero todo ello, para realizar una madurez como persona de una determinada edad, debemos tener un monólogo con nosotros mismos, pensarnos, dialogar y reposar todo aquello que de forma sincera y de forma pensada podemos indicar qué es lo que queremos alcanzar. No todo vale. Existe una serie de monólogos con uno mismo que debemos de realizar de forma sencilla. No hay que pensar en metas muy difíciles. Lo que hay que intentar es disciplinarnos y cuando lleguemos a postular unas metas que sean lo suficientemente asequibles para poder realizarlas. Así, la ejecución de las mismas nos dará una serie de beneficios para nuestra concepción del ser como persona.